Bienvenidos a El Debate. Hola. Hoy nos sumergimos en un texto, bastante particular y fragmentario, Visceral. Es una obra de Daniel Carballo, que es un autor de Córdoba, Argentina, bastante prolífico, por cierto. Tiene ya 11 libros publicados, que se pueden encontrar en diversas plataformas digitales. Y un detalle interesante es que este libro, Visceral, se puede descargar gratis en Google Play Libros. Funciona, digamos, como una especie de obsequio o introducción a su novela completa, que tiene un título, yo diría, muy revelador: Psicosis dentro de la cabina. Exacto. Y Visceral nos mete de cabeza, la verdad, en la mente de Jay-Z, el protagonista. Un hombre que parece totalmente perdido, ¿no? No sabe si está despierto, si sueña, si está cuerdo o si, está al borde de la demencia. Y todo esto mientras vive una serie de experiencias muy desconcertantes. Los distintos fragmentos nos llevan, pues, desde escenarios que parecen pura ciencia ficción, como eso de la Machine o la extraña travesía, hasta momentos de duda existencial muy profunda, en capítulos como Coma o Memorias. Justo ahí está el meollo de nuestra conversación de hoy, creo yo. La pregunta central que surge de estos textos de Carballo y que queremos explorar es esta. A ver, lo que vive JC en Visceral es fundamentalmente un viaje literal. O sea, una especie de odisea marcada por una tecnología muy avanzada, quizá un secuestro, experimentos, como parecen sugerir algunos elementos de la trama, o estamos más bien ante una alegoría compleja, profunda, sobre la psicosis, el trauma, la identidad que se deshace, donde la propia realidad es lo más inestable y subjetivo. Vale, pues mi postura va a ser defender que, sí, la narración es confusa, es fragmentaria, eso es evidente, pero el texto nos da, yo creo, suficientes elementos concretos. Pienso en la cabina de transporte que describe el ingeniero Diamanti, la afirmación del propio JC de que fue capturado, el entorno que describe en Travesía, incluso el escape final. Todo eso, para mí, apunta a una base argumental que podríamos llamar de ciencia ficción o de thriller. Y sostengo que la confusión, la inestabilidad de JC es en gran parte una consecuencia directa de esos eventos externos y de esa manipulación que él mismo parece denunciar. Yo, por mi parte, voy a argumentar que la clave interpretativa nos la da, bueno, primero, el título del libro completo, Psicosis, que no es poca cosa, y luego, pues, la constante incertidumbre del protagonista, eso de que no sabe si duerme o está despierto, sus lagunas de memoria, las referencias a drogas o, bueno, sustancias que alteran la conciencia, y también esa referencia explícita a la alegoría de la caverna de Platón que aparece en la sinopsis de la obra mayor. Desde esta perspectiva, claro, los sucesos que parecen externos en realidad funcionarían más bien como manifestaciones, como metáforas o como percepciones distorsionadas de un colapso mental o, quién sabe, quizá de un estado de coma inducido. A ver, mi interpretación se basa en la solidez de ciertos elementos que encontramos en Visceral. Por ejemplo, el fragmento Machine no empieza con una reflexión vaga, empieza con un documento muy específico, una carta testamentaria de un ingeniero, Juan Carlos Diamanti. Y este documento describe, con un detalle técnico que a mí me parece notable, cómo creó unas cabinas de transporte atemporal, cómo funcionan, basándose en principios físicos, y la intención clarísima del ingeniero de probarlas él mismo en un viaje entre España y Brasil. Esto de entrada ya nos sitúa en un contexto de ciencia ficción tecnológica, ¿no? Luego, más adelante, es el propio JC quien narra hechos concretos. Dice: fui capturado, ya sabes por quién, me arrojaron en algún lugar del infinito en un mundo habitable y cálido. Esto no suena a introspección, suena a un evento traumático externo, un secuestro, un traslado forzoso. Las descripciones del entorno en Travesía para mí son otro pilar. Sí, el lugar es rarísimo, ese sol fijo, la temperatura constante, los ríos que fluyen al revés, la comida sin sabor, esa ausencia total e inquietante de animales, de insectos, de sonidos naturales. Pero la descripción es coherente, es rica en detalles sensoriales. No parece un sueño caótico, sino un lugar físico con sus propias reglas, aunque sean alienígenas o artificiales. JC explora ese lugar, interactúa con él, y la confusión de identidad de JC, esa duda entre ser ingeniero y periodista que vemos en Coma, pues se puede entender perfectamente como una consecuencia del trauma extremo, de la desorientación o de la manipulación que él mismo denuncia. Me están sometiendo, dice, o estoy seguro de que me drogó. Guardias armados, la mención a una organización, la CMD, pues consolida, creo yo, la idea de una trama externa,
de conflicto, de resistencia, de acción física. Son elementos narrativos muy explícitos que construyen esa realidad externa. Entiendo perfectamente el peso de esos elementos que mencionas. Son muy llamativos, sí, y concretos. Sin embargo, mi lectura se inclina hacia otro lado, al considerar el conjunto y, sobre todo, el marco que el propio autor parece querer darnos. Empecemos por el título del libro completo. Psicosis dentro de la cabina. Es una declaración de intenciones, yo creo, potentísima. No lo titula El viaje increíble o La fuga de la base, no, lo titula Psicosis. Eso ya nos orienta, ¿no?, hacia la condición mental del protagonista como el eje central. Además, la advertencia esa del principio, lo expresado en estos documentos irá en contra de tus creencias, y la referencia explícita en la sinopsis a la alegoría de la caverna de Platón, es que casi nos obligan a dudar de las apariencias, a pensar que JC está atrapado en percepciones distorsionadas, en las sombras de su propia mente, ¿sabes? Su lucha principal, entonces, no sería contra una organización de fuera, sino contra la naturaleza engañosa de su propia realidad. Y la incertidumbre constante de JC es otro factor clave. Y si no supieras quién eres en realidad, se pregunta, ¿estoy despierto en el sueño y en lo real? Y no siempre puedo darme cuenta cuál es cuál. Esta duda, que es casi hamletiana, está en todos los fragmentos. Y luego están las múltiples referencias a drogas o sustancias. Incremento dosis de heroína, estoy seguro de que me drogó, los gases en la cabina, que grita en calor humano. Estas sustancias, pues ofrecen una causa bastante directa y plausible para su confusión, para sus posibles alucinaciones, su pérdida de contacto con una realidad estable. Los recuerdos fragmentados que le vienen en memorias, su infancia, Daniela, Mari, el ruso, el pájaro Gerard, y admitir explícitamente la pérdida de memoria en coma, no recuerdo a mi esposa, la pérdida de memoria es el primer síntoma, son coherentes con síntomas de trastornos mentales graves, como la psicosis, o con estados disociativos por trauma, o incluso por un estado de coma, que él mismo considera. Creo que estoy muerto, o parcialmente vivo, en una especie de limbo. Las identidades que cambian, ingeniero periodista, y esas experiencias cósmicas tan grandiosas de siempre estoy despierto, percibo las constelaciones girando, encajan perfectamente en delirios de grandeza o mecanismos de defensa ante una realidad insoportable. Y el escape final en calor humano, aunque se describa con mucha acción física, podría ser una metáfora muy potente del despertar, una lucha agónica por salir de la psicosis, que termina, no por casualidad, con la frase «la psicosis había terminado». Vale, vayamos a un punto claro de desacuerdo. La naturaleza de esa cabina y la machine. Yo insisto en la especificidad de la descripción en machine. La carta de Diamanti no habla de una caja mental o algo así. Habla de un módulo atemporal de transporte y da detalles de su funcionamiento, de pruebas previas con objetos, con animales y un plan concreto de viaje intercontinental. Además, en calor humano, la interacción de JC con la cabina es física. Escapa de una cabina de cristal, la usa como escudo contra disparos, la daña. Hay una fisicalidad ahí que es innegable. Esto refuerza la idea de un objeto tecnológico real, ya sea el invento original de Diamanti, que falló o que usaron para atraparlo, o una celda tecnológica de la CMD, llámalo como quieras. Teme ofrecer una lectura alternativa. La cabina, el espacio cerrado, es un símbolo potentísimo y muy recurrente en la literatura, en la psicología, para representar el aislamiento, el encierro mental, la propia subjetividad, ¿no? El título mismo, Psicosis, dentro de la cabina, enfatiza esa idea de interioridad, de estar atrapado en algo. Podría ser la caverna platónica de la sinopsis, el espacio confinado de la mente de JC luchando contra sus percepciones, o de forma más concreta quizás simboliza el cuerpo inmóvil en estado de coma, o incluso la tecnología médica, la machine quizá, que lo mantiene en ese estado y que él percibe de forma distorsionada. La destrucción de la cabina en calor humano no tiene por qué ser literal, ¿eh? Puede leerse simbólicamente como la ruptura de esa barrera mental, el clímax de la lucha interna por despertar, o incluso, si nos ponemos más oscuros, el colapso mental definitivo. La intensidad física que describe sería la forma en que su psique procesa esa transición interna tan radical,
O sea, la fisicalidad como manifestación de la intensidad psicológica. De acuerdo. Abordemos entonces la identidad fluctuante de JC. ¿Ingeniero Diamanti o periodista Juan Carlos? Si no es resultado de manipulación externa, lavado de cerebro, implantación de recuerdos o del trauma extremo por la captura y la experimentación, ¿cómo explicamos esta dualidad tan marcada? En Memorias, JC recuerda con una claridad y una emotividad notables detalles de su vida como periodista. Su infancia difícil, su adopción, la amistad con Daniela, cómo conoció a Mari, su trabajo. Son recuerdos muy vívidos, muy personales. Sin embargo, en Coma, él mismo reflexiona sobre la identidad del ingeniero como algo ajeno. Dice, no sé por qué a veces soy ingeniero. Es como un personaje que se pone delante de mí y lo sigo desde atrás. Pero no soy yo. Esta autoconsciencia de la dualidad es intrigante. Quizá la identidad original es la del ingeniero Diamanti, y los recuerdos del periodista son una construcción, una vida implantada. O al revés. O, como él mismo sugiere de forma bastante inquietante en Calor Humano, podría ser una consecuencia de la alteración de ADN que menciona haber sufrido. No olvidemos que la carta de Diamanti es un documento en papel, recuperado de la cabina. Es posible que JC, en su confusión, encontrara este documento y se aferrara a esa identidad como un ancla en medio del caos. Si bien la posibilidad de manipulación externa encaja bien en una trama de thriller, claro, yo veo la confusión de identidad como uno de los síntomas más claros que apuntan a una condición psicológica interna, específicamente a la psicosis o a trastornos disociativos graves. El hecho de que JG sea consciente de la dualidad «no soy yo», pero sienta que no puede controlarla, sugiere una fractura del yo, una despersonalización. Los recuerdos detallados y cargados de emoción de su vida como JC contrastan muchísimo con la figura más distante, más funcional del ingeniero. Es bastante plausible que la identidad del ingeniero sea una construcción delirante. Podría ser un intento de encontrar sentido o poder o control en medio de la fragmentación mental. Yo soy quien construyó esto, tengo el control, algo así. O podría ser una identificación con una figura externa sobre la que quizá leyó o escuchó algo, y cuyo nombre o historia resonó en su mente alterada por alguna razón personal. La psicosis a menudo implica precisamente eso, la adopción de identidades alternativas, la creencia de ser otra persona, delirios de grandeza o de misión. La narrativa de Carballo aquí parece explorar de forma magistral esa dolorosa desintegración de la identidad personal, mostrando cómo el yo puede volverse, pues eso, inestable y poroso bajo una presión extrema. Consideremos ahora el entorno de Travesía. Ese mundo extraño con el sol fijo, temperatura invariable, ríos que desafían la gravedad, comida sin sabor y esa ausencia total de vida animal o sonidos. Aunque es profundamente anómalo, como decía antes, se describe con una coherencia interna y un detalle sensorial que sugieren un lugar físico. JC no solo lo observa, interactúa con él, explora, siente el calor constante, prueba la comida insípida, incluso encuentra un objeto tangible, una tablet bastante antigua con información fragmentada. Esto no encaja fácilmente con la naturaleza caótica y cambiante que suelen tener los sueños, ¿verdad? Parece más bien un entorno específico, una realidad externa a la que ha sido transportado, por muy alienígena, artificial o incluso infernal que sea. Podría ser un planeta prisión, una simulación, una biosfera controlada, pero un lugar, al fin y al cabo. Es cierto que la descripción es detallada y coherente, pero fíjate en cómo esa misma coherencia podría reflejar algo distinto. ¿No podría esa monotonía tan extrema, siempre es de día, no hay vientos, nubes, lluvias ni cambios, ser una representación perfecta del estado sensorial de alguien en coma profundo o en una situación de deprivación sensorial extrema y prolongada? La falta de estímulos externos variados, nada tiene gusto a nada aquí, tampoco sonidos, combinada con una propiocepción como exacerbada, siento la respiración, el latir de mi corazón, hasta el proceso del sistema digestivo. Mis pensamientos se oyen más alto de lo normal. Son características que se describen a menudo en estados de conciencia alterados o de aislamiento radical. Ese paraíso que, de repente, se convierte en infierno sin que nada externo cambie aparentemente, observé el entorno, era el paraíso, luego el infierno, podría reflejar precisamente la labilidad emocional y la inestabilidad perceptual
típicas de un estado psicótico o de angustia extrema, más que una reacción a un entorno físico estable. La tablet encontrada, en este contexto, podría ser un recuerdo distorsionado de un objeto real de su pasado, o una construcción mental simbólica, un intento de encontrar información o sentido en medio de la confusión interna. El entorno sería, entonces, un reflejo de su prisión interior. Vale, llegamos al último punto clave: la organización, la CMD y la lucha final en calor humano. Aquí, el texto es explícito. JC afirma: fui capturado. Menciona médicos, a los que llama carniceros. Habla de una organización identificada por las siglas CMD. Describe guardias armados, comandos y una instalación concreta, base militar submarina. Denuncia haber sido sometido a operaciones experimentales, alteración de ADN. La secuencia del escape es una narración de acción física muy detallada: cómo rompe sus ataduras de cristal, cómo usa la cabina como escudo contra disparos, su avance por pasillos enfrentándose a los comandos, esa sensación de tener una fuerza sobrehumana: puedo expulsar fuerza con la palma de mi mano, la destrucción de la instalación y su aparente huida hacia el océano. Todo esto conforma una estructura narrativa clásica de thriller de ciencia ficción: el héroe contra la organización opresora. La lucha es externa, es física y es contra un enemigo identificable. Desde mi punto de vista, esa estructura tan clásica puede ser precisamente la forma en que la mente de JC procesa y representa una lucha interna que es abrumadora. La organización, los médicos, los carniceros, la CMD, todos estos elementos pueden ser personificaciones de su enfermedad, de sus miedos más profundos, de la sensación de estar atrapado y torturado por su propia condición. Incluso podrían ser una percepción paranoide y distorsionada del personal médico real que podría estar atendiéndole si, por ejemplo, estuviera en una UCI o en un psiquiátrico, quién sabe. La lucha descrita en Calor humano, con toda su espectacularidad, se puede interpretar como un clímax catártico puramente interno. Es la manifestación física, casi cinematográfica, de su batalla mental por liberarse, por despertar, por vencer a la psicosis. La aparición de habilidades sobrehumanas, expulsar fuerza, encaja perfectamente en la lógica de los delirios de grandeza o en la fantasía compensatoria de alguien que se siente totalmente impotente y atrapado. Y el desenlace, esa sensación de paz porque la psicosis había terminado, sugiere una resolución interna, sea el despertar, la aceptación de su estado o incluso una metáfora de la muerte como liberación, más que una simple fuga física, que además parece terminar con él hundiéndose en el océano, lo cual no es precisamente un final feliz típico de un héroe de acción, ¿no? La batalla final sería contra sus propios demonios, proyectados como enemigos externos. En conclusión, aunque reconozco plenamente la profundidad del trauma psicológico y la confusión que definen la experiencia de JC, mantengo que los elementos narrativos clave que Daniel Carballo nos presenta en Visceral, la tecnología de Diamanti en Machine, la captura relatada por JC, el entorno específico y coherente de Travesía y el conflicto y escape físico de Calor humano, construyen una historia cuya base fundamental reside en eventos externos. La ambigüedad es un recurso literario potente aquí, sin duda, pero la estructura subyacente parece corresponder a una trama de ciencia ficción o thriller centrada en la experimentación, el secuestro y la lucha por la supervivencia. La fragmentación y la inestabilidad mental de JC serían, desde esta perspectiva, las dolorosas consecuencias de lo que le hicieron estas fuerzas externas. Y yo concluyo reiterando mi interpretación de que Visceral, como antesala de Psicosis dentro de la cabina, utiliza de manera muy hábil los tropos y el lenguaje de la ciencia ficción. Sí, pero no como un fin en sí mismos, sino como un vehículo para explorar las complejidades de la mente humana, la fragilidad de nuestra identidad y la naturaleza inherentemente subjetiva de la realidad que percibimos. El título explícito del libro completo, la referencia filosófica a Platón, la constante y angustiosa duda existencial del protagonista, las menciones a sustancias alteradoras y los síntomas descritos que encajan con trastornos mentales, todo eso me convence de que el viaje principal es interior. Los eventos externos, por muy detallados y concretos que parezcan, funcionarían como poderosas metáforas o como el reflejo distorsionado y amplificado de una intensa lucha psicológica o de la experiencia límite de un estado de conciencia alterado, como el coma. La fragmentación no sería solo una consecuencia del trauma,
sino la manifestación misma de su condición mental. No cabe duda de que la fuerza de visceral reside en gran parte en esa ambigüedad deliberada que Carballo maneja con destreza. Es un texto que desafía al lector, que le obliga a cuestionar constantemente la línea entre lo real y lo percibido, entre la amenaza externa y el abismo interior. Exactamente. Al final, sea cual sea la fuente última del sufrimiento de JC, una organización siniestra o las profundidades de su propia psique fracturada, su experiencia nos confronta con temas universales: la búsqueda de la identidad, la naturaleza del sufrimiento, la fiabilidad de la memoria y la lucha desesperada por encontrar sentido y verdad en medio de una confusión que es abrumadora. Queda claro que estos fragmentos solo abren la puerta a un análisis mucho más profundo que seguramente espera en la obra completa Psicosis dentro de la cabina. Gracias por acompañarnos en El Debate.